Hola, bienvenidos a un nuevo contenido. Este es el contenido 915. Construcción de diseños que combinan la simetría axial y central, la rotación y la traslación de figuras. Aprendizaje esperado. Explica el tipo de transformación, reflexión, rotación o traslación que se aplica a una figura para obtener una figura transformada. Identifica las propiedades que se conservan. Muy bien, vamos a hacer un recordatorio. En lo que vimos lo que era la traslación de una figura, era una figura que se trasladaba hacia una dirección, una cierta longitud, y si esa figura tenía unos vértices ABC, por ejemplo, sus homólogos serían A', B', C', y esa figura, que sería la misma, la misma medida de los lados, la misma forma, los ángulos se mantienen iguales, el área se mantiene igual y el perímetro se mantiene igual. Esas eran las propiedades de la traslación. Después vimos la rotación de una figura y vimos que es cuando una figura gira un determinado número de grados en un sentido. Entonces, por ejemplo, esta figura anaranjada gira y puede quedar en esta posición de la figura gris o de la posición de la figura morada, y en base a un punto de rotación. También vimos lo que es la simetría axial, que dijimos que era en base a un eje de simetría, una figura queda reflejada hacia el otro lado del eje como si este fuera un espejo, y la distancia de cada punto de la figura al eje de simetría era igual a la misma distancia del eje de simetría al otro punto, y la figura también mantiene su misma forma, nada más que está como un reflejo. Después hay que ver lo que es la simetría central. Decía que la simetría central es una figura que tiene una cantidad de puntos. Por ejemplo, esta figura A, B, C, D, E, F y A. La figura es simétrica respecto a un punto que se llama centro de simetría. Por eso es simetría central. Simplemente se trazan líneas de cada punto hacia el centro de simetría y se proyectan más largas. Después se hace la medición de cada punto al centro de simetría y se vuelve a medir sobre la línea proyectada y obtengo el nuevo punto. De tal manera que si el punto A aquí estaba en el lado izquierdo arriba, ahora va a estar en el lado derecho abajo. Si el punto B está en el lado izquierdo abajo, ahora va a estar en el lado derecho arriba. Y si analizan, esto es igual a una rotación de 180 grados de esta figura. Entonces dijimos que una simetría central equivale a una rotación de 180 grados. Muy bien, después de ahí nos fuimos al libro de Conecta. Encargamos la lección 29, 31 y 32. Aquí esto es para que lo puedan contestar. Hablamos de que aquí habla de la traslación, este conejo aquí se está trasladando. Después nos dice que hagamos este ejercicio, este triángulo rojo. Busquemos las figuras de estos triángulos en los cuales la figura se está haciendo una traslación y le pongamos una palomita, y las que no, una crucita. Entonces, si analizamos, las únicas que son es la C, la F, la J y la H, las demás no. Muy bien, después nos fuimos aquí al número 2. Analizamos el triángulo ABC y el ABC'. Nos pedía que trasladáramos, que trazáramos unas líneas que vienen siendo de A a A', B a B', y C a C'. Eso lo iban a hacer, y después iban a subrayar las afirmaciones que sean verdaderas respecto a los segmentos que trazaron. ¿Son perpendiculares entre sí? Pues no. ¿Son paralelos entre sí? Así es. ¿Los tres tienen la misma medida? Así es. ¿Tienen diferente medida? Pues no. Esto no. Después nos fuimos al número 3, donde esto no lo hicimos porque era en equipo. Nos fuimos directamente al punto 4. Decía que en el siguiente plano cartesiano el triángulo ABC se trasladará al triángulo A', B', C', de tal manera que el vértice A ahora va a estar en la coordenada 10,3. Si este es el origen, tenemos que tomar que sería contar 10 cuadritos para acá y 3 para arriba y poner el punto que sería A'. Entonces analizo cuánto se movió el punto A. Se movió 9 cuadritos para un lado y subió 2. Eso mismo voy a hacer con cada punto. El B se va a mover 9 cuadritos y va a subir 2, y pongo el otro punto.
y el C también, 9 cuadritos y 2, y pongo ese punto. Trazo aquí las líneas que nos indican lo que es el desplazamiento. Si se fijan, las líneas son paralelas y trazo la figura. Aquí ya está lo que me están pidiendo. Y ahora sí, me piden inciso A, B y C. Aquí me pidieron contestar esto y después trazarlo, pero hicimos al revés. Para entenderlo, lo trazamos y luego ya contestamos el inciso A. Dice, ¿cuáles serán las coordenadas de B? Reviso yo aquí. Y B'. ¿Cuál será de B'? Contamos los cuadritos hacia la derecha y hacia arriba y vemos que es la coordenada. Antes de eso le ponemos las letras 12,8. Y la de C, según yo, son 16 y 3. Y ya lo trazamos. Y por último me pide que conteste estas preguntas. Esas se las dejo de tarea. El inciso A dice que si la figura esta la llamáramos A y esta A', ¿es posible que la A' sea de mayor tamaño que A? Yo digo que no. ¿Podría tener una forma distinta? Pues no, porque ya vimos que se mantiene todo. Las dos respuestas son que no. El inciso B, si se trata de una figura con dos lados paralelos, se mantiene en la figura trasladada. Y si los lados son perpendiculares, sí, aquí se conserva, ¿verdad? Inciso C, si se traslada una figura con un ángulo de 60 grados, ¿se conserva el mismo en la figura trasladada? Así es, yo digo que sí, porque no cambia. Y escriban de manera grupal el significado de traslación y una figura trasladada. Bueno, esto lo vimos en un video anterior. Dijimos que ahí tienen ustedes la definición de traslación. Y las propiedades era que conservaba la misma forma, el mismo tamaño, los mismos lados, los mismos ángulos, el mismo área y el mismo perímetro. Y se termina esta lección. Después de ahí nos fuimos a la lección 31. Aquí nos pedía, hablaba de transformaciones equivalentes. Primero nos daba este triángulo y nos decía que hiciéramos una simetría respecto a este eje R hacia la derecha. Y ya teniendo la figura aquí, hacer otra simetría a la derecha respecto a este eje T. Estos dos son paralelos. Si lo hacemos, el primero queda aquí. Entonces ya hay una simetría, ¿verdad? Después hay que reflejarlo al lado derecho y nos queda así. Ok, hay que ver cómo está trazado. Inciso A, ¿qué transformación? Y nos da opciones: rotación, traslación o simetría. Permite obtener directamente la figura 3 a partir de la figura 1. O sea, tengo la figura 1 y para obtener la 3 directamente, ¿qué hice? Pues si se fijan, es una traslación. Le ponemos traslación. Inciso B, considera los lados de cada cuadrito como unidades de medida. ¿Qué distancia hay entre un vértice de la figura 1 y su correspondiente en la 3? Hay que medir de aquí de la figura 1 este vértice hasta este de la figura 3, que es su correspondiente, y hay 12 cuadritos. ¿De qué distancia hay entre las paralelas R y T? Entre estas dos líneas, vean cuántos cuadritos hay, y hay 6. Muy bien. Inciso D, ¿cómo se relaciona la distancia entre R y T? Ya vimos que son 6 cuadritos, con la distancia entre un vértice de la figura 1 y su correspondiente de la 3, que son 12. 6 y 12, ¿qué relación tienen? Pues es el doble de distancia. Y acabamos esta parte. Después dice, número 2, traza la figura 2, aquí va la figura 2, simétrica a la 1 respecto a la recta R, esta. Y después, ya que tengan la figura 2, van a conseguir la figura 3, que va a ser simétrica a la 2 respecto a este eje T. O sea, va a estarse inclinado. Y después respondemos las preguntas. Ok, vamos a hacerlo. Primero hacemos esta y nos queda aquí. Vean cómo es simétrica respecto a este eje o un reflejo. Después hay que hacerlo hacia abajo y hacia la derecha. Hay que trazar unas líneas perpendiculares al eje, hacer la medición de este eje a cada punto y volverlo a medir hacia el otro lado. Trazar los puntos y luego hacer la figura. Ok, y luego me dice, nos vamos al inciso A. Ten en cuenta que la figura 3 corresponde a una rotación de la figura 1. Bueno, vean la figura 1. Si la rotamos, queda como la figura 3 respecto a este cruce, este punto que es el cruce de las dos rectas R y T. Muy bien. Encuentra el centro de rotación y márcalo. Anota al lado de este cuánto mide el ángulo de rotación. Bueno, aquí está, este es el punto. Y si rotáramos esto, rota aquí. ¿Se fijan cuánto rota? De aquí a aquí hay un ángulo recto, entonces rota 90 grados. Inciso B, ¿cuánto mide el ángulo marcado con rojo entre las dos rectas? Este que está aquí, si se fijan,
es la mitad de un cuadrito, es la mitad, un cuadrito son 90, entonces este ángulo es de 45 grados. Entonces, ¿cómo se relaciona el ángulo de rotación y el ángulo entre las rectas? El ángulo de rotación fueron 90 y el ángulo de las rectas 45. El ángulo de rotación es el doble del que hay entre las rectas, o sea 90 es el doble de 45. Muy bien, dice, haz un resumen que le llames transformaciones equivalentes y luego responde las preguntas. ¿Qué transformación equivale a reflejar una figura dos veces respecto a dos rectas paralelas? Esto es lo que hicimos aquí. La reflejamos dos veces respecto a dos rectas paralelas, pues equivale a una traslación. Le ponemos traslación. La que sigue, ¿qué transformación equivale a reflejar una figura dos veces respecto a dos rectas que se cortan aquí abajo? ¿Sí? Dos veces respecto, pues equivale a una rotación. ¿Cuánto mide el ángulo de rotación si las dos rectas son perpendiculares? Bueno, pues estos son, si fueran perpendiculares serían estas azules, serían 90 grados. ¿Y en qué situación las rectas se cortan pero no son perpendiculares? En cualquiera que no sea 90 grados ya no son perpendiculares. Le ponemos cuando el ángulo no sea 90. Muy bien, ya llegamos al número 3. Nos dice que hagamos un simétrico de este triangulito 1 al lado derecho respecto a este eje vertical. Y ya teniendo el triángulo 2, vamos a hacer un simétrico, un triángulo 3 respecto al eje horizontal. Vamos a hacerlo primero hacia el vertical, hacemos la simetría aquí. Y luego hacia el horizontal nos queda así. Ok, nos dice ¿cuál es el centro de rotación? Pues es el origen, pongan el origen aquí, el cruce de las dos rectas. ¿Cuánto mide el ángulo de rotación? Están hablando de la figura triángulo 1 con respecto al triángulo 2. Entonces aquí está rotando 180 grados. ¿Sí? Hay que ponerle aquí las letras A, B y C. Si trazamos una simetría central, cada vértice lo vamos a proyectar aquí al punto 0 o el origen y darle largo. Y van a ver que el punto A que estaba al lado izquierdo ahora va a estar al lado derecho. El punto B que estaba arriba ahora va a estar abajo. Y el punto C que estaba abajo ahora va a estar arriba. ¿Cuánto mide el ángulo de rotación? Vale, 180 grados. ¿Cuánto mide el ángulo entre las rectas? Pues son 90 grados. Se fijan, es el doble. 180 de 90. Y por último, el número 4 me dice que el cuadrilátero rojo es simétrico al azul respecto al punto O. O sea, aquí están hablando de una simetría central respecto a este centro. Explica cómo se hizo el trazo, después reprodúzcalo en su cuaderno. Bueno, si se fijan, es como yo les decía, cada punto A, B, C, D, cada punto lo proyectan hacia el punto, el centro de simetría, le dan más largo y miden la distancia del punto A al punto 0, lo vuelven a medir y encuentran la prima. B también y queda aquí. Entonces el A estaba arriba, ahora quedó abajo. El B estaba abajo, ahora quedó arriba a la derecha. Entonces esta es una simetría central o equivalente a una rotación de 180 grados. Le vamos a poner eso. Simplemente se hizo una simetría central respecto al punto 0, trazando rectas desde cada vértice hasta el punto 0. Después se mide la distancia de cada vértice a 0 y se reproduce del lado contrario, el vértice primo. Si analizamos, es lo mismo que girar la figura 180 grados. Muy bien. Aquí ya llegamos a lección 32. Nos dice, esto de la cartulina no lo vamos a hacer, nos vamos directo a la flecha. En la flecha hay 12 triángulos. Sí, eso no. Dice, ¿qué triángulo es simétrico al 5 respecto al eje horizontal? Váyanse al triángulo 5. ¿Cuál es simétrico al 5? Es el 11. Ponemos el 11. ¿Qué triángulos son traslaciones del triángulo 10? Vean cuáles son igualitos al 10, pero nada más se movieron de lugar. Pues aquí sería el 1, el 3, el 5, el 8 y el 12. En el hexágono de abajo encuentra los triángulos que se obtengan al aplicar una simetría al triángulo 3. Vean, el triángulo 3 aplica una simetría, pues sería el 4 y el 6, ¿sí? Porque hay una simetría. Hallar dos triángulos que se obtengan al aplicar una rotación al triángulo 1. Bueno, al triángulo 1, si lo rotamos, puede quedar como el 4, ¿sí? El 1, fíjense, el 1, si lo muevo queda como el 4 y también si lo muevo al otro lado queda como el 5. En la estrella, ¿qué transformaciones se aplicaron al triángulo 1 para formarla? Bueno, vean, el triángulo 1 le aplicaron una simetría para obtener el 2 y después lo fueron rotando, entonces se aplica la simetría axial y la rotación. En la siguiente, ¿qué transformaciones harías para obtener el triángulo 7 a partir del 2? Pues sería una simetría. Vean, el 2 para obtener el 7 sería una simetría o una reflexión.
simetría axial o reflexión, es lo mismo. La que sigue, ¿qué transformaciones harías para obtener el triángulo 7 a partir del 4? Pues ahí el 4 y el 7 sería una simetría axial o reflexión. Ok, compara las respuestas, ok, todo ya vimos que está correcto. Y la que sigue dice, colorea lo que se indica. En la figura roja dice, dos triángulos que se obtienen al aplicar una simetría al triángulo rojo. Pues yo veo ese triángulo rojo, vamos a dejar ese. El otro, dos triángulos que se obtienen al aplicar una rotación al triángulo azul. Bueno, si lo roto al triángulo azul me puede quedar este, ¿verdad? Y también me puede quedar este que está aquí. Porque aquí sería, este nada más lo rotamos aquí. Y este sería una simetría central, ¿sí? Está invertido y ponemos aquí un centro. Ok, dice... la que sigue no la hacemos. Y la última nos dice, traza en tu cuaderno cada caso una figura como el azul y aplica las transformaciones necesarias para obtener la figura roja. Utiliza tu juego de geometría y no olvides de escribir los pasos de construcción. Bueno, ¿qué le hago a la figura azul para obtener la roja? Aquí también al azul para obtener la roja. Bueno, ¿qué transformaciones les puedo ir aplicando? Fíjense, si esta azul la rotamos, nos va a quedar así. ¿Sí? La estoy rotando a 90 grados. Y después ya que la roté, le hago una simetría axial hacia abajo, un reflejo, y ya me da la figura esta. Entonces sería una rotación y una simetría axial. Y la otra, ¿qué le hago? Esta azul, ¿qué le hago? Bueno, esta lo que puedo hacer es una simetría central o una rotación de 180 grados. ¿Se fijan? Y eso sería todo. Ya tendrían contestadas las 3 lecciones que se encargaron. Espero les haya ayudado a contestar su libro y nos vemos en la próxima. Gracias.